Javier Milei le ha regalado al Papa Francisco 5 lecturas libertarias. ¿Cuáles son? Mientras que Javier Milei es un anarquista de libre mercado, el Papa Francisco entremezcla ideas del distributismo con la socialdemocracia. Pero a pesar de estas muy profundas y aparentemente irreconciliables diferencias entre ambos, parece que ahora que ambos son jefes de Estado y que por tanto su relación no es una relación meramente personal, sino también diplomática, parece ser que las relaciones se han reconducido. Y así las cosas, no solo se trata de que hoy haya tenido lugar la audiencia del Papa Francisco a Javier Milei, sino que esa audiencia ha durado más, bastante más, que la de cualquiera de sus predecesores. Y en esa audiencia, tal como podemos ver en esta imagen, la Cancillería argentina le otorgó protocolariamente una serie de regalos al Papa Francisco, concretamente fueron 3. Una carpeta con la copia de la carta manuscrita del canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi, donde se lo acreditaba como representante en Europa en mayo de 1854, un cuadro con la postal conmemorativa de Mamá Antula que el Correo Argentino distribuyó en ocasión de su beatificación en agosto de 2017, y alfajores de dulce de leche y galletitas de limón de la marca preferida del Papa. Esos han sido los regalos protocolarios que el Estado argentino ha realizado al Papa Francisco. Pero además, Javier Milei, a título personal, le ha querido obsequiar al Papa Francisco con el regalo de 4 publicaciones, 2 libros y 2 artículos académicos. Concretamente, el primer libro que le ha regalado Javier Milei al Papa Francisco ha sido la última edición en español de La acción humana de Ludwig von Mises. Este monumental tratado de economía, publicado en España por Unión Editorial, es el manual con el que muchos nos convertimos como tales en economistas. Y aunque luego algunos de nosotros hayamos seguido avanzando intelectualmente y nos hayamos distanciado de algunas de sus conclusiones, desde luego La acción humana es una referencia absoluta para aprender de manera estructurada economía, entendida como la ciencia social que estudia la interacción humana y sus consecuencias necesarias dentro de la sociedad. A lo largo de sus más de 1000 páginas, el lector atento de este libro aprende las categorías básicas de la acción, qué es la utilidad, qué es el valor, qué es el coste de oportunidad, qué son los fines, qué son los medios, qué son los bienes económicos, aprende cómo se forman los precios, aprende la importancia fundamental del cálculo económico para la coordinación social, aprende el papel decisivo de la competencia a la hora de eliminar las oportunidades de arbitraje y mejorar, por tanto, la eficiencia de la coordinación de mercado, aprende el papel del dinero, del crédito, la descoordinación social que puede generar el abuso del crédito en forma de generación de ciclos económicos, interioriza el papel crucial del capital y, por tanto, del ahorro a la hora de hacer prosperar una sociedad, y en última instancia es capaz de ver la interacción social no como un juego de suma cero, donde unos se enriquecen a costa de empobrecer a los otros, sino como un proceso de cooperación social del cual todo el mundo puede salir ganando, porque todo el mundo puede colaborar a la hora de crear socialmente riqueza y de emplear esa riqueza para satisfacer sus fines más importantes. El segundo libro que le ha regalado Javier Milei al Papa Francisco también es la última edición de La fatal arrogancia, los errores del socialismo, escrito por el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek. En este libro, Hayek pretende demostrar 2 cosas. Por un lado, que la riqueza, la prosperidad, el bienestar de Occidente descansa en un conjunto de instituciones que han ido evolucionando a través de la tradición, a través de la costumbre, a través de los usos, que han ido evolucionando a lo largo de los siglos y que giran en torno al respeto a la propiedad privada. Es el respeto a la propiedad privada, como fruto de la evolución jurídica de siglos, el que permite que los seres humanos se coordinen descentralizadamente a través del sistema de precios dentro de lo que Hayek llama la gran sociedad. Y el segundo punto que pretende demostrar Hayek en este libro es que, precisamente por todo lo anterior, el socialismo es un error intelectual derivado de la fatal arrogancia de pretender reinventar desde cero y centralizadamente la sociedad. Hacer tabla rasa de todas las instituciones previas que giran alrededor de la protección de la propiedad privada para establecer un orden centralizado de planificación, de mandato y de control. Y como es imposible que el Estado llegue a recolectar, llegue a aprender, llegue a captar toda la información dispersa, tácita, no articulable, descentralizada que existe en sociedad, el Estado será incapaz de coordinar adecuadamente, racionalmente, eficientemente
a todos los agentes económicos y, por tanto, constituirá un estrepitoso fracaso fruto de esa fatal arrogancia de reemplazar todo el entramado jurídico evolutivo de miles de años por las entelequias constructivistas de unos pocos pensadores que no eran conscientes de la limitación de su propia racionalidad individual. Por eso Hayek en este libro acuña una de esas frases que han pasado a la posteridad. El curioso cometido de la economía es enseñar a los hombres lo poco que realmente saben sobre aquello que imaginan que pueden diseñar. Y el tercer libro que le ha regalado Javier Milei al Papa Francisco ha sido el siguiente, la versión en italiano de Pandemia y dirigismo, los virus que amenazan nuestras libertades. Este libro, que únicamente se ha publicado en Italia y en italiano, es una recopilación de los artículos que el profesor Huerta de Soto ha ido escribiendo durante los últimos años alrededor del fenómeno de la pandemia. Cómo los estados han aprovechado la pandemia no solo para restringir las libertades civiles de las personas, sino también para incrementar su control económico sobre la sociedad. Cómo la pandemia ha justificado, ha espoleado que los bancos centrales abusen en mayor medida de las llamadas políticas monetarias no convencionales y cómo también ha facilitado que los gobiernos abusen en mucha mayor medida del endeudamiento público. Todo lo cual, según el profesor Jesús Huerta de Soto, es mucho más peligroso para nuestras libertades que el virus del COVID-19. Pero además de estos tres libros, Javier Milei también le ha regalado al Papa Francisco dos artículos escritos por el profesor Jesús Huerta de Soto y publicados en España por Fundalib, la Fundación para el Avance de la Libertad. El primero de estos artículos se titula Anarquía, Dios y el Papa Francisco. En este artículo, el profesor Jesús Huerta de Soto, en su condición de economista, de libertario y también de católico, intenta demostrar que un católico coherente debería ser libertario. De hecho, atención a la conclusión a la que dice llegar. ¿Y cuál es la conclusión a la que llego? La conclusión a la que llego es que el católico ha de ser libertario en temas sociales. Más todavía, ha de ser partidario de la anarquía de propiedad privada. La ciencia económica verdadera demuestra que la única posibilidad de que una sociedad sin Estado funcione es mediante el orden espontáneo del mercado, proveyendo todos los bienes públicos a través de la sociedad civil y de manera privada. Y el segundo artículo que le ha entregado Javier Milei al Papa Francisco y que también ha sido escrito por el profesor Jesús Huerta de Soto se titula Socialismo, corrupción ética y economía de mercado. Un texto cuya tesis es que el intervencionismo estatal generalizado, consagrado en ese Estado social cuyo fundamento moral es la llamada justicia social, tiende a corromper a la sociedad. Así, en este documento podemos leer, por ejemplo: el Estado intervencionista tiende a impedir que cada miembro de la sociedad aprenda a disciplinar su comportamiento en función del de los demás y crea un gran incentivo para que los diferentes individuos o grupos traten denodadamente de hacerse con el control del poder político o al menos con la capacidad de influir sobre el mismo, con la finalidad de utilizar sus mandatos coactivos para imponer por la fuerza a los demás ventajas y privilegios de tipo particular. Así, el espontáneo proceso social de coordinación que es propio de la sociedad civil dentro de un Estado de Derecho se corrompe y es sustituido por un proceso de lucha por el poder político, en el que el conflicto y la violencia sistemáticas entre los diferentes individuos y grupos sociales para cambiar, influir o hacerse con el poder político se convierte en la nota más característica y predominante de la vida en sociedad. Por tanto, los ciudadanos, como consecuencia del intervencionismo estatal, van perdiendo el hábito de comportarse moralmente, es decir, siguiendo principios y normas pautadas y repetitivas de acción, modificando paulatinamente su personalidad y forma de actuar, que cada vez se muestra más amoral, es decir, menos sometida a principios, y agresiva. Así pues, esperemos que el Papa Francisco disfrute y aprenda de estas lecturas tan instructivas e intelectualmente